Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Buenas noches, buenos días, como siempre digo, dependiendo de dónde estéis. Aquí hoy tenemos un encuentro muy importante, muy importante. En el anterior, Manuel Cuesta Morúa sugirió hacer unos encuentros específicos para hablar de los caminos hacia la democracia. Y para ello hemos invitado hoy a Boris González Arenas, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Tenemos a Roberto Valdés, del Centro de Estudios Convivencia, y a Manuel Cuesta Morúa, del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias, Eh, Thais. vamos Gracias. a, vamos a rezar porque la conexión vaya bien, porque todo se pueda hacer correctamente. Y bueno, hablando sobre los caminos para una transición democrática en Cuba, los retos y las vías que veis posibles, le doy la palabra directamente a Boris González Arenas, que es el que va a abrir el encuentro. Boris. Muy buenos días. Ya quieres que, o sea, ya hablamos directamente de los retos para una transición democrática, ¿estás diciendo? Ya Sí, abordamos de inmediato sí. Y los esa caminos. pregunta. Y los Los caminos que retos veis posibles y los caminos y los retos para una transición democrática. Transición, a la esa es democracia. la palabra, transición a la Transición a la democracia. democracia. Bueno, yo creo que un reto, el primero que me viene a la mente, me viene así a la mente de inmediato, porque estoy acabado de llegar ahora aquí a la casa y entonces tengo que ver qué es lo primero que me viene a la mente. Y lo primero que me viene a la mente, el primer gran reto, es cómo enfrentar. Ay, yo creo que hemos perdido la conexión. Sí, Boris Sí, se Boris se ha ralentizó ahí. congelado. La No sé sociedad. si A ver, Boris, ¿Se me escucha? te hemos perdido por un momento. Yo me quedé en A ver, mira a ver enfrentar, si me tienen ahí. Trata de ponerte Sí. donde tengas más cobertura, no sé si te puedes poner en algún La sitio con calidad, más sí, cobertura. la calidad de la cobertura. Además, acuerdo que para ver Zoom necesitamos una VPN. La VPN ya dicen que atrasa un poco, que ya ralentiza la conexión. Mira a ver si me escuchas bien. Sí, Mira a ver ahora si, sí, si me veo. ahora sí. Porque si no quito la Sí, imagen, porque también esa es una manera de mantener mejor el audio. Pues Sí, estaba diciendo que el primer elemento que tenemos que concebir y que discutir, pienso yo, uno de los primeros por lo menos, es cómo enfocar la realidad de que lo que tenemos como contrario, la sociedad, la nación cubana, lo que tiene como contrario, es un régimen que ha cometido auténticas atrocidades desde el punto de vista moral y humano para mantenerse en el poder. Y ese no es un tema baladí. Yo estoy seguro que Manuel y Dagoberto, en cierto modo al menos, estarán de acuerdo conmigo, que ese es un enfoque que va a vez con un grupo de personas en general, los opositores, cada vez que nos reunimos, siempre hay debate en torno a cómo visualizar el régimen comunista y cómo tratar la naturaleza del régimen comunista y la tremenda, o sea, y el tremendo patrimonio criminal que ha ido acumulando a lo largo de 60 años. Por supuesto, eso en dos extremos por lo menos, un enfoque es que el régimen comunista no se puede dialogar absolutamente nada con él, no se puede buscar absolutamente ningún diálogo con el régimen comunista, y en el otro enfoque, digamos, hay una situación bastante más ligera, en la cual se negocia prácticamente, o por lo menos de manera ideal lo estoy hablando, porque no conozco ningún opositor que tenga al menos esta proyección que voy a decir ahora, pero en la cual lo importante es que el régimen comunista se siente a negociar y no hay que hacer ningún tipo de reclamación, ningún tipo ¿cómo decir?, de premisa. No hay que tener ningún tipo de premisa a la hora de sentarse a negociar con el régimen comunista. Yo creo que me encuentro que lo que priorizo siempre es un término medio, o sea, siempre eh, la necesidad de diálogo, la necesidad de la capacidad de acercamiento de la oposición cubana, yo creo que siempre tiene que estar ahí, lo cual, sin embargo, tiene que ser dicho siempre de antemano con la precisión de que es un acercamiento sin ningún tipo de ambigüedad respecto de la naturaleza criminal y de este patrimonio criminal que el castrismo ha acumulado por 60 años y que no hay en eso ningún tipo de olvido ni ningún tipo de desencuentro con las personas que promueven una
relación con la dictadura mucho más confrontacional y mucho más dura. Yo pienso que ese es uno. El primero que me viene a la mente es ese, porque ese es bastante importante. Pero otro problema que tenemos con los... Me dices el tiempo, por favor, Thais. ¿Me recuerdas el tiempo Sí, si me paso los 5 minutos? un minuto, Porque un par de minutos. me, perfecto, me entusiasmo y se me va la noción del tiempo. Y otro elemento importante es, pienso yo, también al interés de esta oposición, de la oposición política cubana, o de la sociedad cubana, más que de la oposición, porque se habla mucho de la oposición, pero la oposición, la verdad que somos un número, la oposición así bien identificable, bien identificada, bien autoasumida como oposición, no es muy abierta o muy amplia. Yo diría que la nación como tal, otro debate al interior de la nación, al castrismo lo excluyo de la nación, por supuesto, el castrismo está excluido de antemano de la nación. El debate al interior de la nación es eh, de qué ideologías o cuáles son las ideologías permitidas o cuáles son los posicionamientos ideológicos en los cuales nos ponemos a la hora de ir a un diálogo y a la hora de plantear una nación para el conjunto de la sociedad cubana. Porque tú lo ves mucho, ves mucho que las personas dicen, sí, pero no tienen nada que proponer. Eso se ve mucho. Y no, hay mucho que proponer. El problema es que precisamente quizás lo que no hemos logrado todavía es perfilar, dar cuerpo de manera visible a lo esencial de esas propuestas. Y ahí sí creo que lo voy a dejar porque supongo que ya estoy llegando a los 5 minutos, pero es un tema que me gustaría mucho retomar y que me gustaría que mantuviéramos. O sea, vuelvo a decir la idea, o sea, cómo dar cuerpo a lo esencial, cómo hacer visible lo esencial de esas propuestas que por supuesto abundan en la sociedad cubana y han abundado. O sea, tanto Dagoberto como Manuel podrán precisar mucho mejor que yo eso porque llevan muchos más años en la oposición y saben que esas propuestas son perfilables, seguibles y efectivamente son bastante diversas. Sí, lo que pasa es que el pueblo, o sea, la gente en Cuba no las conoce. Entonces, bueno, le paso la palabra a Dagoberto. Bienvenido, Dagoberto. Bueno, muchas gracias y bienvenidos también Boris y Manuel, mis hermanos. Y tú, Thais, hermana de la diáspora. Bueno, retos. Yo señalaría 5 retos y 3 procesos o caminos. El primer reto es que ese tránsito hacia la democracia sea pacífico por razones obvias. La inmensa mayoría, creo yo, de los cubanos queremos que haya un tránsito pacífico. El segundo reto es que sea entre cubanos. Es decir, y cuando hablo de cubanos, como todos ustedes saben, considero que la nación cubana vive con 2 pulmones, el de la isla y el de la diáspora. Diáspora incluyendo exilio histórico, olas, migraciones de todo tipo e intereses. El tercer reto, que se mantenga dentro de la cultura y los valores occidentales. Algo que verdaderamente para mucho más difícil que los anteriores ha querido inculcar que Cuba no pertenece al mundo de Occidente. Es un reto mucho más pro antivalores que no pertenecen a la tradición de nuestro mundo. El cuarto reto es permanecer abiertos al mundo, es decir, no hacer un proceso, vamos a decir, ultranacionalista o encerrado en nosotros mismos sin tener en cuenta que el mundo de hoy y la época en que vivimos es una época global. Y el quinto reto, que sea plural, un tránsito plural e inclusivo. Es decir, los que se ajusten a la vía pacífica, a lo de entre cubanos, a lo de los valores de la cultura occidental y a lo de abierto al mundo que nos rodea, acojan esos 4 retos anteriores, pues ahí está la inclusividad.
más yo la veo más que las ideologías, porque las ideologías siempre son cambiantes, son polícromas y evidentemente ideologías de odio, por supuesto que no. Bueno, esos cuatro como retos. Después me remito ya a un trabajo más comunitario, colectivo, como quieran llamarle, porque es fruto de uno de los encuentros del think tank del Centro de Estudios Convivencia. En nuestro informe número 12 acerca de la transición en Cuba, de una hoja de ruta para la transición, que hemos consensuado con los participantes de la isla y de la diáspora en nuestro think tank, es una transición que integra holísticamente tres procesos, que son los siguientes. La verdad y la memoria es el primer proceso, contra la amnesia y la mentira. Es decir, un proceso de una comisión de la verdad y de un rescate de la memoria histórica para evitar la amnesia, lo que decía Adam Michnik, amnistía sin amnesia, refiriéndose a otro contexto que no es el nuestro, pero bueno, sin amnesia y sin mentira. Hemos vivido en un mundo, en una cultura, en una sociedad en que se ha impuesto un sistema de mentira, el mundo de la mentira. Entonces hace falta una comisión de la verdad y de la memoria histórica y un proceso más que una comisión. La comisión sería implementar el proceso. El segundo proceso imbricado, por supuesto, en el primero, según ese informe número 12 del think tank que se puede encontrar en centroconvivencia.org, es un proceso de justicia transicional. La justicia transicional, como todos sabemos, es con tribunales nuevos, independientes y ágiles, que no demoren el proceso de la justicia, pero que tampoco improvisen ese proceso. Y esta justicia transicional es la justicia para los que cometieron crímenes, la reparación de las víctimas y de la memoria, y ahí se imbrica con el primer proceso, y también una justicia que ponga a la verdad, que valide, que reconozca la verdad. Y este segundo proceso de justicia transicional va contra el peligro de la impunidad. Así como el primer proceso de verdad y memoria va contra la mentira y la amnesia, este va contra la impunidad en todo proceso de transición. Y el tercero, un proceso de reconciliación nacional. Hablando de reconciliación, es bueno, no voy a entrar en eso porque no hay tiempo, que reconciliación no es olvidar el pasado, todo lo contrario. Uy, tenemos problemas de conexión. Por eso se imbrica con los dos procesos anteriores, y reconciliación tampoco es impunidad. Por lo tanto, aquí la reconciliación es vencer el peligro del odio y la venganza. Una vez que se ponen de una forma holística estos tres procesos, pues podíamos decir que estamos en el camino de una transición pacífica, ordenada, válida, no fraudulenta. Bueno, le doy la palabra a Manuel. Espero que en algún momento bajemos un poco a lo que podemos hacer ahora mismo, o sea, el camino partiendo del día de hoy y de la situación actual, que siempre la gente cuando nos hace comentarios de los vídeos y demás, siempre nos preguntan, ya, pero bueno, eso está para... Bueno, no sé por qué, ¿Cómo? ¿Dago? no sé por qué dice, no sé tal, pero no sé por qué dices eso, No, que sí, porque esto va a ser desde ahora mismo. claro, traerlo a lo que podemos hacer desde ahora mismo. O sea, ahora mismo cómo podemos empezar esos procesos es interesante. Ok, Sí, en la siguiente ronda, ya ok. lo vamos a ir trayendo al día de hoy. Bueno, Manuel, te toca. Sí, bueno, Bienvenido también, Manuel. bueno, saludos
saludo a los tres. Y digamos que han puesto ambos lo que, dicho así breve, me parece que son, por un lado, las condiciones, digamos, morales para que la transición tenga una credibilidad frente al resto de la sociedad cubana y frente al pasado y lo que ha sucedido y acontecido en estos 66 años. Estoy interpretando a Boris, él me dirá que no es así, y si no es así, pues no es así. Pero es como lo veo. Segundo, en el caso de Dagoberto, pone las condiciones ideales para que sea una transición que responda a los retos que él muy bien y que el Centro de Convivencia muy bien ha establecido, que me parece que son los retos a vencer para que la transición sea pacífica, para que sea inclusiva, para que nos regrese a nuestra condición natural, que tiene que ver con la visión y con los valores occidentales. A mí me gustaría enfocar, partiendo de esos dos elementos o estos dos ángulos que plantean, a mí me gustaría enfocar el asunto de los caminos posibles a partir de qué condiciones reales tenemos los cubanos o hemos tenido los cubanos en la sociedad civil, los que hemos propuesto, para llegar al punto en el que esas condiciones y esas premisas que ellos plantean tengan fuerza, tengan sentido y sean asumidas por toda la sociedad y al mismo tiempo sean asumidos por el poder. Es decir, para que la transición cumpla con esas premisas, esas condiciones, hay que plantearse con qué recursos y con qué capacidad real la sociedad cubana puede llegar a ese punto. Y hay, a mi modo de ver, hay como que tres fases. Una primera fase que pasa por esto que estoy planteando, cuáles son las condiciones, las capacidades reales, lo que en otros lugares llamaría la realpolitik, para que de alguna manera nosotros podamos llegar al momento en el que lo que está planteando Dagoberto tenga empuje, sea asumido, y al momento en el que no haya ninguna discusión sobre la credibilidad moral del proceso, porque si no, se echa a perder, ¿no? El proceso mismo comienza a tener tropiezos. Y aquí es donde yo me sitúo en lo siguiente. En la oposición a lo largo de muchos años hemos tenido varios momentos de posicionamiento político sólido, que pues, se puede recontar en la historia, y pocos momentos de acción política. Es decir, de acción política a partir de la capacidad real con la que contamos para eso. Y esos momentos de acción política que yo al menos veo que hemos tenido a lo largo de la historia, casi se resumen, de la historia esta de la oposición, casi se resumen en dos momentos. Uno, el primero, fue el proyecto Varela, que me pareció un proyecto que partía de la realidad posible para llegar a la realidad que deseaba el proyecto Varela. Es decir, ¿qué tengo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para poder llegar a lo que deseamos o lo que se deseaba desde el proyecto Varela? Ese es un primer momento de acción política, no solo de posicionamiento cívico o posicionamiento político. Llamo posicionamiento cívico-político a ese momento en que nosotros tenemos la capacidad de decir, aquí estamos, de aquí no nos vamos y aquí estaremos, ¿no? Es decir, que se hace visible ese momento. Pero la acción política, concretamente, lo encierro en ese momento del proyecto Varela como primer momento de acción política y un segundo momento de acción política. Uy. A ver, bueno, se ha Que parado fue ahora. el proyecto Otro 18, que planteaba las actividades reales para adquirir la ciudadanía. Pues esto yo creo que me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son realmente las capacidades actuales para que la oposición, o los caminos actuales para que la oposición trate de avanzar su agenda, su propuesta y su proyecto? Si uno se pone a pensar desde la perspectiva del realismo político, si uno se pone a pensar, se da cuenta de que hay que empezar por opciones que no pueden ser, opciones
que no son opciones para la sociedad civil cubana. Menciono rápido, porque en eso hay un acuerdo, no es opción la guerra, no es opción de ninguna manera la capacidad que podríamos tener los cubanos, la oposición, de convocar organizadamente a la sociedad civil y a la ciudadanía para impulsar el cambio. Esa es una opción que ahora mismo está cerrada. Y la otra opción que se ha apostado mucho y que Dagoberto básicamente ha defendido a lo largo de toda su trayectoria ha sido, bueno, buscar el diálogo, buscar la reconciliación a través de la manera en que podamos los cubanos sentarnos en torno a una mesa y empezar a dialogar. Luego será posible o no una negociación, porque son dos momentos distintos en ese mismo camino. Yo creo que de esas opciones, las únicas con las que los ciudadanos y la sociedad civil cuenta para poder hablar de acciones que estén bajo más o menos su control, pasan por el uso de los espacios que realmente ofrece la realidad y la institucionalidad política del país para poder avanzar. Las demás opciones están fuera de nuestro control. Se habla de implosión, eso no está en nuestro control. Se habla de fracturas posibles al interior del gobierno, lo cual también es posible, pero eso no está bajo nuestro control. Y por cierto, no creo que garantice todas esas condiciones que de alguna manera están muy bien planteadas por Boris y por Dagoberto, si se pone todo en función de lo que pueda pasar allá arriba sin que nosotros podamos participar del proceso. La única manera que yo veo ahora posible de impulsar una acción política dentro de Cuba, en el contexto en que nosotros hemos desarrollado, es la utilización de los espacios institucionales que ofrece la realidad política del país para avanzar una agenda de la oposición cubana. No veo otra opción posible por lo pronto, por el momento. Ahí lo dejo. En la próxima vuelta ahondaremos en esos espacios, cuáles son, Cuesta. Ya sabes que, bueno, que esto es algo que hemos comentado en encuentros anteriores, que hay una especie de abismo, ¿no? En cómo se ve la cosa desde fuera y cómo se ve dentro de Cuba. Por eso es tan importante que nos digáis, porque claro, yo imagino que mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, los espacios que ofrece la institucionalidad política del país, y diga, eh, bueno, eso después nos lo abundas y amplías. Yo quería deciros también que, bueno, aquí tenemos representantes bueno, de organizaciones muy importantes del Centro de Estudios de Convivencia. En la descripción del vídeo voy a poner el enlace. Dagoberto, si me das permiso, voy a poner el enlace para que la gente pueda ver las propuestas del Centro de Estudios de Convivencia, que es el mayor think tank que tenemos los cubanos. Y está, bueno, las propuestas son impresionantes. La gente que dice, no, es que no hay proyecto para Cuba. No, 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 vais a ver que sí que lo hay. Y Sí, claro, por supuesto. es un trabajo monumental, monumental. Si me das permiso, lo voy a poner en la descripción del vídeo, los enlaces para que los puedan consultar directamente. Bueno, hacemos una segunda ronda para seguir debatiendo sobre esto, sobre qué caminos son posibles para llegar a un tránsito Sí, sí, democrático sí, en por Cuba. supuesto. Muy bien. Bueno, tenemos algunos problemas con el tema de internet y la conexión, pero es un encuentro con cubanos que están dentro de Cuba, con lo cual eso ya contábamos con ello. Vamos a tener paciencia con la conexión. Boris, otra vez te doy la palabra. Thais, recuerda llevar el tiempo, ¿no? Estoy, Sí, Entonces, sí, lo que Thais, pasa que estoy no quiero escuchando el cortar. audio entrecortado. Se oye muy entrecortado, Estoy Dagoberto. escuchando el audio entrecortado. Dagoberto, mira a ver si te puedes poner en un sitio donde tengas mejor señal. Mira a ver si o que puedes, quite la cámara. A o veces quita la quitando la cámara, cámara, a ver entonces si se escucha, el escucha audio mejor. se oye mejor, según dicen algunos, y yo creo que sí que es cierto. Bueno, ay, se ha ido. Bueno, ya regresará. Bueno, Boris, Thais, vamos querida, adelantando. Sí. a ver, mira, es un poco, has estado tocando varios temas. Lo primero es eso, ahí está el Centro de Estudios Convivencia. Ahí hay propuestas históricas de la oposición cubana que están, tú entras, no sé, en cualquier grupo que tenga su sitio web, que tenga su organización, y vas a poder leer
propuestas de la oposición cubana. Por supuesto, eso no basta con decir, no hay que decir, sí, nosotros tenemos cosas, vayan ustedes a buscarlo. Eso no es la función. Si la población cubana no conoce lo que la oposición hace, podemos reclamarle a la nación cubana que busque, pero también evidentemente hay que reclamarle a nosotros, a la oposición, por no haberlo sabido comunicar. Eso es un fenómeno natural que hay que estar claro de él. Ahora bien, lo que sí yo quiero ahondar ahora en este momento es que los que estamos en la oposición llevamos muchos años participando de muchos proyectos y tenemos una idea bastante informada de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho. Y en ese aspecto yo siempre apelo a lo mismo, porque yo oigo con demasiada insistencia, incluso en opositores también. No, pero yo no estoy optimista porque no sabemos ponernos de acuerdo, no llegamos a consensos, no logramos vernos, no logramos que sean visibles nuestras propuestas. Y yo pienso que cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves en estos momentos, cualquier polémica que se forma, polémica digo, polémica que se forma en torno a problemas nacionales, tú dices, bueno, ¿y quién está haciendo eso si no es una oposición, aunque la persona que esté participando no se identifique a sí mismo como opositor? ¿Quién que pone un video sobre un hospital y llega otro atrás y saca otro video? Y sale todo un debate sobre los videos y pasa a la prensa independiente y es analizada luego por intelectuales respecto, puesta en función por otros intelectuales. ¿Quién está haciendo todo eso si no es precisamente la nación cubana que está en la oposición? O sea, ¿de qué nos estamos quejando si realmente lo que hemos estado haciendo es un trabajo formidable? Y no los 15, los 20, los 25, los 30 que nos reunimos en un espacio virtual así y hablamos de lo que la oposición tiene que estar, sino la nación cubana como oposición. Yo pienso que siempre digo, espérense, señores, se ha hecho y se está haciendo mucho. Y estamos haciendo y estamos logrando muchísimo. Ah, claro, no hemos terminado con el comunismo, eso es distinto. No hemos terminado con el comunismo y esa es la prioridad. Hay que terminar con el comunismo. Podremos decir, hemos logrado hacer definitivamente cuando terminemos con el comunismo. Ahora, hacer y haciendo se está mucho. Y cuando por ejemplo, algo elemental, algo evidente, la prensa independiente y todas las vías alternativas de comunicadores que incluyen influencers, youtubers, académicos que escriben, investigadores, periodismo ciudadano, todo eso entra dentro de lo que es, digamos, las alternativas de comunicación de la oposición cubana. No es un partido, son partidos de la oposición cubana y todo el mundo nos tributa. Eso no está pasando. Por suerte, eso no está pasando. Porque si eso estuviera pasando, entonces el régimen cubano tendría a dónde ir a atacar y destruir. Porque el régimen cubano va a atacar y destruir. Verdaderamente, lo extraordinario de este fenómeno es que la sociedad cubana se ha podido organizar como nación en oposición teniendo esa extraordinaria impunidad y capacidad de destrucción del régimen cubano como un hándicap muy grande. Fíjate si esto es bueno, fíjate si esto es verdaderamente digno de aplauso, que el gobierno cubano no lo ha podido hacer. El gobierno cubano, frente a la confrontación que tiene con la sociedad cubana y con agentes externos, ha tratado siempre de diversificar sus vías de financiamiento, sus vías de propaganda, sus vías de todo. Y lo que hemos visto con los años es cómo se va concentrando. Y al hacerse concentrable, se hace mucho más atacable, mucho más presionable. Y hoy podemos decir que que todo el complejo de los militares comunistas precisamente ha sido tan boicoteado por las leyes del embargo de los Estados Unidos, porque se ha hecho mucho más visible que 25 años atrás, cuando Fidel Castro manejaba distintos tipos de instituciones y no todas estaban relacionadas con el ejército. O sea, eso no lo ha logrado el régimen comunista, eso lo hemos logrado como oposición en la nación. Entonces, por ejemplo, algo que puede hacer todo el mundo es comprender la importancia, por ejemplo, de la prensa independiente. Ahora, cuando los financiamientos de la USAID se han caído, que no son solo hacia la prensa independiente, sino hacia las organizaciones de la sociedad civil, tú ves personas que aplauden eso. Y tú dices, no, eso sí es lesivo. Eso sí es lesivo para la sociedad civil cubana. Porque eso son vías de financiamiento alternativas y en el caso de la USAID es una muy importante, aunque también están ayudas exteriores de otros países, pero en el caso de la USAID es una muy importante, precisamente para que funcione, por ejemplo, Justicia 11J. Sabe toda esa sociedad cubana que dice a la oposición no la vemos, sabe lo que hace Camila Rodríguez monitoreando la situación de prisiones
publicando la cantidad de prisioneros que mueren en las cárceles cubanas, evidenciando el número de presos políticos. Sabe toda la sociedad cubana el trabajo de Cubalex, de Prisoner Defenders, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en estos mismos enfoques. Eso yo no lo sé si lo sabe todo el mundo, pero están ahí. O sea, el que no lo sabe ahí, yo sí puedo decir, es porque usted no está queriendo leer, porque eso está en la prensa, eso está en los investigadores, eso está en todas partes. Y si el régimen cubano ya está condenado por las Naciones Unidas, por las Naciones Unidas, a ver, por las Naciones Unidas, por la Comunidad Europea, es entre otros porque la oposición cubana, diversificada, de la manera como la hemos estado explicando, ha sabido poner los casos de represión del régimen comunista precisamente en en los primeros espacios de visibilidad de la nación cubana, los primeros espacios de visión internacionales. Eso lo ha logrado hacer la oposición cubana. Entonces, ¿estamos ya en los 5 minutos? Ya te has pasado un ratito. Perfecto, muchas gracias por recordarme el tiempo. Esto te lo digo porque es muy importante, o sea, nosotros tenemos que comunicar mejor sin dudas. Ahora, no puede uno ponerse en la posición cómoda de, no, pero no es visible. No, no es visible, no. Si tú no entras a Diario de Cuba, a 14 y medio, a Cubaneta, Cibercuba, al Estornudo, a Hipermedia, nunca. Si tú no entras a Facebook, nunca. Si tú cuando están hablando de oposición no escuchas, no, por supuesto no te vas a poder enterar. Eso sí, no hay manera, no hay manera. Es como un monito que se tapa los oídos, se tapa esto y se tapa la boca. Eso sí, no vamos a poder llegar a ti. Bueno, eso es una de las cosas entonces de las tareas que hay pendientes, ¿no? Este trabajo de concienciación, ¿no? No solamente hacia los cubanos de dentro, sino también hacia la comunidad internacional. Eso es algo que podemos hacer ahora mismo, ¿no? Y que es imprescindible hacerlo y que es necesario y seguir llegando a la gente. Bueno, Pero yo no Dagoberto, hablo más, ya me tomé mi tiempo. te paso para ampliar todo eso. Yo tengo aquí Ah, preguntas que estoy apuntando, ¿eh? Pero bueno, sí. me hace la pregunta después. Dagoberto. Ok, Dagoberto, ¿me escuchas? Sí. ok, sí, gracias. Bueno, yo quisiera comentar, sí, ¿se oye? Sí, se oye. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok. te escuchamos, amigo. Yo quisiera comentar con relación a todo lo que te ha dicho, sí, ok, unos otros puntos, unos 5 puntos, porque así me organizo y utilizo mejor el tiempo. El primero, yo creo que deberíamos trabajar un poco en crear conciencia entre nosotros los cubanos de que lo que buscamos no es unanimidad. Cargamos con un fardo, con una impronta cultural de la unanimidad y por eso con frecuencia se habla, y aquí se ha mencionado, que la sociedad civil cubana no está unida. La unidad no es unanimidad, como sabemos todos. Y el consenso no puede ser de máximos, sino un consenso de mínimos, es decir, de aquellos mínimos imprescindibles y lo demás dejarlo a la diversidad. Eso es una escuela, vamos a decir, un trabajo de concienciación que se puede hacer desde ahora. ¿Qué buscamos cuando hablamos de unidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que la sociedad civil cubana o la nación cubana no está unida? Pues no nos referimos a la unanimidad, sino una unidad en la diversidad y el consenso de mínimos. Y yo creo que ya ese consenso de mínimos, lo he constatado a lo largo de los últimos años, ya está. Es decir, en Cuba hay un consenso de mínimos desde aquellos 4 puntos del espacio de la sociedad civil en que algunos de nosotros participamos y que se ha ido perfeccionando. El segundo punto, hablemos de una sociedad y una acción articulada. A ningún cuerpo social se le pide que el fémur sea igual a la columna vertebral, o que los huesos de la cabeza sean iguales que los de los pies. Lo que tenemos que buscar en Cuba, yo creo que eso es otro trabajo educativo, es qué significa para la sociedad civil cubana articularnos. No queremos hacer una momia de la sociedad civil cubana que no se mueva, que sea tiesa, que sea igual,
es una sociedad de todo fémur, de todo columna vertebral, no. Es una articulación flexible, funcional de la sociedad civil. Y ahí viene un tercero, que es la diferenciación de roles en la sociedad civil. Esto es un tema pendiente todavía. Hubo un tiempo, hemos mejorado, debo reconocerlo, y me alegro por ello. En un tiempo todos éramos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, bibliotecarios independientes. Se le pedía también esto a los que iban a fundar partidos. Es decir, era una sociedad civil homogénea, claro, heredera del totalitarismo. Entonces, la diferenciación de roles y la articulación de funciones es muy importante para lograr esa unidad en la diversidad y ese consenso de mínimos. Y yo no dejo de insistir en que es válida, es necesaria, es imprescindible la diferenciación de roles y el respetar los roles de los demás. Yo reconozco que la prensa independiente tiene un rol y los partidos políticos tienen otro y los laboratorios de pensamiento otros. No nos pidamos unos a otros lo que ya otros realizan, porque entonces se empobrece la sociedad civil. El cuarto punto es la diferencia entre liderazgo y programas. Una de las cosas que va contra la unidad en la diversidad y en el consenso de mínimos es el que nos fijamos todavía por la herencia. Todo lo que voy a decir es por la herencia del totalitarismo, en los liderazgos y los caudillismos. Es decir, ¿qué es lo que pensamos? Y yo me incluyo, me siento tentado continuamente a decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que va a liderar todo esto? ¿Quién es el que es capaz de hacer estos consensos, de articular? ¿Quién es capaz de convocar a consensos de mínimo? Bueno, lo que es necesario, sin negar el papel de los liderazgos, no lo niego, pero por encima de los liderazgos deberíamos poner programas que faciliten consensos, articulación y diferenciación de roles. No es lo mismo que nos sentemos a debatir y a consensuar programas que nos gastemos debatiendo quién es fulano, quién es mengano, porque fulano tiene un lunar, el otro es calvo, el otro tiene mucho pelo. Es decir, que en cuanto caigamos en los programas, todas esas otras diferencias y caudillismos se verán puestos en su lugar. Y por último, yo creo que nos falta combinar, como en los buenos automóviles, la luz corta con la luz larga. Yo que haya una urgencia de la inmediatez, pero con inmediatez no se hace un camino, que es el nombre de este encuentro. Caminos hacia la democracia. Ningún camino se hace con los 3 primeros pasos. Yo tengo primero que saber hacia dónde va ese camino, visión de a dónde me conduce ese camino, pero no quedarme evidentemente en la visión y en las puestas y en la prospección, sino ir haciendo pequeños pasos que mantienen viva, que mantienen activo el camino, porque si no son saltos al futuro. De manera que la combinación entre luz corta, y hay algunos que tienen vocación excelente de luz corta y otros que tienen vocación excelente de luz larga. Otra vez, la articulación y la diferenciación de los roles de la sociedad civil. Gracias. Muy bien, Manuel. Bueno, voy a usar uno de los conceptos que planteaba, que está planteando acá Roberto, ¿no? Que es el de unidad. Y en mucho tiempo la idea de unidad era una idea, digamos, compacta.
había que tener unidad en el sentido ideológico, unidad en el sentido del programa y unidad en el sentido de la acción. Digamos que esos tres momentos marcaban, durante mucho tiempo, marcaban la proyección de la sociedad civil y de la oposición. Yo creo que llegó un momento afortunado en que la gente asumió la diferenciación de roles. Yo creo que eso hoy por hoy un poco está bastante claro, bastante asumido, ¿no? Hay gente que sabe que convivencia se dedica a pensar, sabe que, bueno, Boric tiene dos sombreros, Boric tiene una vocación en visión política, al mismo tiempo periodista, y saben que hay otros actores que quieren propulsar el cambio para el cambio democrático. Que ellos quieren ser enfocados una vez que todo ya es, esto está claro. A mí me parece que esto está claro. Lo que necesita enfocarse bien es cómo nos unimos en la acción, lo cual supone definir qué acción hay que hacer. El problema básicamente, a mi modo de ver, pasa con que todavía hay una conversación o una discusión, a veces un debate y a veces un torrente de insultos en relación a qué acción es legítima y qué acción no es legítima. Y ahí es donde yo creo que hay un problema, digamos. Bueno, tenemos problemas técnicos. ¿Vosotros me escucháis, Dagoberto y Boris? Yo creo que hemos perdido la conexión. A ver, vale. Yo te ¿Vosotros escucho, Manuel. seguís escuchando Sí, a cómo Manuel? no. ¿Seguís escuchando a Yo sigo Manuel? ¿Era, escuchando a Manuel. era yo la que no escuchaba? Lo escuchaba mal, lo escuché un poquito mal en un momento, se cortó, pero lo seguí escuchando sin problema. Vale. No lo he Bueno, No, dejado de yo escuchar. no lo escucho. No lo escucho. no lo escuchas a Manuel. Bueno, Manuel, retoma más o menos la idea y Se luego cortó, yo no lo escucho. y luego es importante que Sí, entres también en estos espacios que ofrece la institución política, porque eso yo creo que a la gente le interesa también, que abundes No, ese punto. sí. A ese punto es a donde voy básicamente cuando digo que casi uno de los problemas fundamentales es cuál es la acción legítima que va a ser aceptada o no asumida por el resto de los actores en la oposición, que es lo que limita la capacidad de unidad en la acción, porque lo que hace falta es unidad en la acción. Yo creo que en términos ideológicos, culturales, de lo que los roles que Dagoberto hace hincapié, creo que en la proyección y en la presencia que Boris describe que tiene la sociedad civil cubana dentro y fuera, yo creo que ahí no hay mucha discusión. Lo que hay, la discusión que se genera es por la visión de cada quien. Uno tiene una visión y otro tiene otra visión, pero esos roles se aceptan. Donde está, a mi modo de ver, el problema fundamental es aquí. ¿Qué acción es legítima o qué acción se considera ilegítima? Y por lo tanto descartada, invisibilizada por el resto. Y yo pienso que desde la perspectiva de la sociedad civil, uno de los desafíos es justamente aceptar que todos los caminos pacíficos son legítimos. Yo creo que esa discusión merece, es decir, eso, los caminos pacíficos son legítimos, desde la protesta en las calles, la manifestación, que incluso está reconocida por la Constitución cubana, hasta la idea que se ha venido planteando a lo largo de la historia de la oposición del diálogo o una combinación entre diálogo y protesta, que también es posible, ¿no? Es decir, hay quien, yo siempre pienso en Martin Luther King, estaba dispuesto a dialogar con el poder, pero no dejó de protestar. Es decir, esa combinación entre diálogo y protesta es una opción. Una opción también es la de las manifestaciones en las calles que no buscan el diálogo y lo que buscan es presionar a un régimen para que ese régimen desaparezca, como ha sucedido a lo largo de la historia.
La pregunta, entonces, la segunda discusión para mí en los caminos posibles es qué acción es legítima o qué acción no es legítima. Y eso facilitaría un poco la capacidad de buscar unidad y articulación, como bien planteaba Dagoberto, entre la oposición. Y la apuesta, el análisis que nosotros hemos hecho, básicamente es que el camino de acción posible y al mismo tiempo legítimo es el que hacía referencia de los espacios institucionales que existen en el país, utilizarlos en la dirección del cambio democrático. A eso es lo que nosotros llamamos ahora, en el pasado lo llamábamos de otra manera, era lo que nosotros llamamos ruta constitucional. Es decir, para darle un nombre cerrado, que es abierto a otras tantas cosas, que es utilizar los espacios de la ley para tratar de articular a los actores de la sociedad civil que les interese y que consideren esto legítimo y llegar a la ciudadanía, que es un tercer desafío y un tercer problema. Es decir, cómo comunicamos lo que queremos también depende de que la gente se reconozca en lo que queremos. Porque si a mucha gente uno le plantea, vamos a hacer elecciones libres y democráticas ahora, la gente dice, bueno, sí, eso está bien como meta, pero ¿es posible que podamos tener elecciones libres y democráticas en un año? Bueno, mucha gente tendríamos que explicarle que es posible, los que lo crean, y a esa necesidad de explicar que es posible de aquí a un año tener elecciones libres y democráticas, neutraliza la capacidad de comunicación con la gente, la debilita, porque la gente lo que quiere es ver traducido en una acción política, cuando uno conversa con la gente, quiere ver traducida en una acción política su necesidad básica. Y el desafío nuestro es articular, saber cómo comunicar las necesidades de una transformación profunda con las necesidades básicas de la gente que está planteando la gente. Entonces, es por eso que insistimos en el uso de los espacios que ofrece la ley y la Constitución para impulsar el proceso de cambio que nos lleve a otro piso, a otro, digamos, a otro apartamento en el largo edificio que tenemos que construir hacia la transición democrática. Y por ahí es por donde nosotros creemos que es posible hacerlo. Esto Manuel, vincula y permite vincular una propuesta concreta con la gente, que son en última instancia los que legitiman o no la posibilidad de cambio, porque si no, el pueblo no es el pueblo de la oposición. Es decir, la oposición no es el pueblo de la oposición. El pueblo está ahí, la ciudadanía está ahí. Y somos la alternativa a lo que tenemos que presentar la manera más eficaz de convocarle en la dirección del cambio democrático. Manuel, para que la gente nos esté escuchando, porque aquí nos va a ver mucha gente de fuera, claro, porque es la que tiene internet para ver este tipo de espacios. Cuando tú hablas de los espacios que ofrece la institución política del país, estoy segura de que muchas personas que te escuchan, a ver, no se trata de, o sea, lo que la gente está buscando son las acciones posibles, o sea, que tengan alguna posibilidad de éxito. No creo digo yo, que se esté viendo desde el punto de vista de la legitimidad o no, qué es legítimo o qué no es legítimo, sino lo que tiene posibilidad de éxito. Y claro, ya nosotros, digamos que la posición cubana tiene una historia que viene de muy lejos. Yo me acuerdo de mi padre cuando creó la Constitución Democrática Cubana en el año 89, 90, lo hacían todo por la ley, o sea, todo con estricto apego a las leyes, estricto, terminaron todos en la cárcel. Lo que te quiero decir es que en un país donde no hay legalidad, donde ellos se pasan por el forro la legalidad, donde la Constitución dice una cosa, pero en realidad si dicen, la Constitución dice que hay derecho a manifestarse, pero luego meten en la cárcel a los que se manifiestan. Entonces, claro, la gente que dice, es posible en un país que no hay legalidad, digo yo, estoy segura de que mucha gente se estará preguntando si ya todos esos caminos se han recorrido. La historia de la oposición ha recorrido todos esos caminos de la legalidad y ¿qué es lo que se ha conseguido? Nada, todo el mundo en la cárcel y todo el mundo fuera de Cuba. Entonces, para poder hacer digamos que puente de la visión de dentro de Cuba y la visión de fuera de Cuba, cuando hablas de esos espacios, ¿a qué espacios nos estamos refiriendo exactamente? Para que se pueda visualizar, no hablar de espacio en abstracto, sino un espacio concreto
que exista una mínima posibilidad de no terminar con los huesos en la cárcel y con la misma historia de siempre. ¿Qué espacios son esos? Para que la gente los pueda Bueno, visibilizar. Y luego si Dago y si Boris están también de acuerdo en que existen esos espacios reales y que son reales y que hay una posibilidad de éxito real. Bien, bueno, doy la palabra uno. libremente. Ya, se acabaron los turnos libres. Bueno, ya, yo respondo a tu pregunta y a tu observación y luego, pues, los compatriotas, pues, dirán su perspectiva y su punto de vista. Primero, amiga, no todo el mundo utilizó los espacios legales a lo largo de la oposición, a lo largo de la trayectoria de la oposición. Lo utilizó algún sector de la oposición, pero tú coincidirán conmigo, quizás no, en el hecho de que siempre, por eso insisto en la legitimidad, siempre los que han insistido a lo largo de la historia en utilizar la ley para el cambio han tenido que moverse cuesta arriba, utilizo mi apellido, frente al poder, que obviamente reprime, y frente a, digamos, el resto o un sector muy importante de la oposición que creyó que eso era hacerle juego al régimen. Es decir, por eso yo insisto en la legitimidad, porque cuando se utiliza el espacio legal, la primera cosa que sale no es la eficacia. La primera discusión no es la eficacia, en algunos sí, pero la primera discusión pasa por estas personas le están haciendo juego al régimen y hacerle juego a la dictadura no nos parece que sea legítimo. De hecho, se inventaron el concepto de cambio fraude justamente para eso, para dejarlo claro en el sentido de que esto no es legítimo porque estos son aláteres del gobierno cubano, son seguidores del gobierno cubano. Ahora, yendo al hueso del asunto, ¿qué creo en relación con el uso de la ley? Los espacios están ahí. Si tú vas al artículo 164, inciso K, ahí tiene opciones de proponer, hacer propuestas de ley para impulsar una propuesta X. Dos, está el artículo 227, inciso F, que hoy da lo que no existía antes, que es posibilidad de reforma constitucional. Obviamente, no de todos los artículos que querríamos. El artículo 4, que es una infamia de artículo en una constitución, ellos se blindaron bien para que esto no sea reformable. Pero en otras direcciones hay posibilidad de reforma. Hay como 9 opciones que tienen los ciudadanos para echar adelante desde el análisis de una ley constitucional, desde iniciativas de la constitucionalidad de una ley, desde iniciativas comunitarias para los que no les interesa la gran política, pero que quieren hacer cambios a nivel comunitario. Esas opciones existen en la ley. Lo que sucede, y aquí hay otro punto, me parece muy importante, lo que sucede es que un solo palo no hace monte. Es decir, si Dagoberto, Boris y yo utilizamos la ley, obviamente eso va a implicar necesariamente que vayamos allá. La situación y el escenario que nosotros queremos cambiar, la realidad que queremos cambiar. El desafío que tenemos es de socializar esa herramienta, que la gente entienda de que y pueda comprender de que el uso en una cifra crítica, en una masa crítica, como dirían otros, de determinadas herramientas legales, es lo que va a empujar en la dirección del cambio. Y siempre vuelvo al proyecto Varela. El proyecto Varela fue el que envió el mensaje, primero enviar el mensaje de que un grupo suficiente de personas podía empujar en esa dirección a pesar del Estado, porque no se trata de que el Estado quiera que uno haga eso. El asunto está en la presencia mayoritaria o en la cifra crítica que es importante para impulsar una determinada iniciativa. Y por cierto, recibió una respuesta política. Mientras el gobierno reprime y nos ha reprimido a lo largo de todos estos años despiadadamente con cárcel, forzar el destierro o incluso con la muerte
de muchos de sus opositores, al proyecto Varela se vieron obligados a darle una respuesta política. Ya sabemos cuál es. Y eso es justamente la importancia que tiene la capacidad y el uso de la ley para impulsar determinadas iniciativas y determinadas propuestas. Pero el desafío que tenemos es, en este sentido, doble. Primero, entender que la transición es un camino, no es una revolución, no es aquí y ahora, es un proceso. Eso es difícil de entender, es un desafío. Segundo asunto que tenemos es de que convencer a una serie de ciudadanos para que, o un número importante de ciudadanos para que crean que por aquí hay un camino a recorrer. Termino con lo siguiente. Nosotros estamos impulsando algunas cosas Que llevas 15 en minutos, la ¿eh? ley. Llevas 15 minutos. Me cayó, me callo. Boris, Me callo. y después Dao, y después le doy la palabra a Dao, y después hacemos a ver si tenemos tiempo para estar un poquito más. Que esto es muy interesante. Bien, hay un tema, Thais, que es muy importante al hablar. O sea, los espacios de acción política no son ilimitados. Los espacios de acción política son un número específico y no hay, o sea, la creatividad es dentro de esos espacios. O sea, tú no te inventas espacios de acción política. Digamos, espacio de acción política es la participación electoral. Espacio de acción política es recaudación de fondos. Espacio de acción política es creación de asociaciones o de partidos políticos. O sea, no hay cómo especular en torno a nuevos espacios de acción política, aunque claro, alguien puede, no sé, un académico o alguien puede, de pronto un activista, tropezarse con nuevos espacios, pero son limitados. Entonces, cuando se dice, no, pero bueno, los espacios de acción política, no, es que esos que Manuel está diciendo son parte de los espacios de acción política. Que hay una ley electoral y hay que trabajar en función de que esa ley electoral sea transformada en favor de nosotros, de la democracia, de la nación cubana. O en Cuba hay una ley electoral y hay que trabajar en función de que el régimen comunista no la viole, porque la viola sistemáticamente. Eh, en Cuba hay una serie de derechos políticos garantizados legalmente y hay que trabajar para que el régimen comunista los ejerza, porque están garantizados, pero los viola. O sea, no estamos ilimitados en espacios de acción política. Otro espacio de acción política es la movilización ciudadana. O sea, claro, la movilización ciudadana, las personas se movilizan cuando esos recursos formales, cotidianos, tradicionales no funcionan, la gente sale a la calle y tumban o no un gobierno o ponen en crisis o no un gobierno, y eso lo vemos en casi todos los países de manera constante. Y aquí he puesto uno tercero, que es cuando nada de eso funciona, porque estamos en una extraordinaria dictadura, hay espacios de acción política que son verdaderamente agónicos, como la huelga de hambre. O sea, y tenemos una historia de espacios de acción política agónicos y tenemos muchísimos muertos por huelgas de hambre. Muchísimo porque no es que sean miles, es que son, con que tú tengas en 60 años 15 personas fallecidas en huelga de hambre, tienes un número demasiado grande, porque es que en ningún país las personas, la acción política que asumen es hacer una huelga de hambre hasta la muerte. Y en Cuba tenemos un número de huelguistas de hambre muertos en huelga de hambre que es sorprendente. Y otro número sorprendente de huelguistas en huelga de hambre que obtuvieron la victoria, porque esto es importante. O sea, todos estos espacios, los legales, como dice, los formales, como decía Manuel Cuesta, ¿no? Tuvo una victoria al proyecto Varela. Tuvo que el régimen comunista hacer una respuesta política, no meramente represiva, una respuesta política. Entonces, todos estos espacios han tenido victorias, solo que no hemos terminado con la dictadura comunista. Y no es que no hemos terminado Boris o Manuel, es que la nación cubana no ha terminado con la dictadura comunista. Eso es muy importante decirlo. Pero también, por ejemplo, Guillermo Fariñas, junto con las Damas de Blanco, o sea, la movilización ciudadana de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas y la huelga de hambre martirizante de Orlando Zapata Tamayo sacó de la prisión a 100 presos políticos en el año 2013. Perdón, en el año 2010. En el año 2010. O sea, los sacó de la prisión. Presos políticos del régimen comunista dijo que de ningún modo los iba a sacar. Ahora tenemos a Félix Navarro, he leído hoy, Félix Navarro, su partido, Pedro Luis Boitela Abraham, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitela Abraham, está llamando a modificar, a demandarle al régimen comunista que ponga, formalice la legislación necesaria para la manifestación cívica en la calle. Entonces, o sea, si algo tenemos a lo mejor los opositores con lo que estás hablando es que decimos, no, eso hay que hacerlo. En tanto tenemos una sociedad que dice, ah, no, pero eso ya se ha hecho. No, 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 es que no hay otra cosa que hacer. O sea, no hay otra cosa que hacer. Eso es lo único que se puede hacer. Y eso es lo que nos ha dado victorias a lo largo de los años, aunque sean agónicas.
Pero cuando usted dice el movimiento San Isidro movilizó el 27N y el movimiento del 27N salió Archipiélago y salieron movimientos de participación intelectual, de cuyo capital el castrismo no se ha podido recuperar. Es muy importante. No triunfaron, no trajeron la democracia, pero hoy el castrismo prácticamente no cuenta con un intelectual o con un académico de valor. ¿Por qué? Por el movimiento San Isidro, por el movimiento Archipiélago, por lo que se hizo el 27N. No se ha podido recuperar de eso. Y eso hay que ponerlo en su justa dimensión. Y asimismo el proyecto Varela y asimismo la Primavera Negra significaron golpes muy contundentes para el régimen comunista. No tenemos la democracia. Claro, no tenemos la democracia porque la nación cubana no ha conseguido esa democracia. Y porque aquí hay una cosa con lo que decía Dago al principio, que por supuesto me parece, como siempre, muy interesante. Dago decía que una cosa importante es el tránsito pacífico hacia la democracia. Decía, un aspecto importante para ese tránsito hacia la democracia es que sea pacífico. Ahora, no nos podemos engañar en algo, no nos podemos engañar en algo. Estoy de acuerdo con Dago, pero Cuba no está en paz. O sea, no somos un país en paz. Cuba está en confrontación desde el año 1959 y hay un país, hay un sistema represor que trata a los cubanos como si fuera un sistema en confrontación, trata a los cubanos como enemigos. Y eso hay que tenerlo muy consciente. O sea, necesitamos que no haya a lo mejor más morbilidad. Necesitamos que no haya una patética cifra de muertos, pero no estamos en paz. Todos los años está poniendo muertos un sujeto de guerra. No estamos en paz. Acaba de morir, José Daniel Ferrer lo puso en su perfil hace 2 días. Murió un señor que estaba en su prisión, en la prisión en la que él estaba, no me recuerdo si Mar Verde, o estuvo en Guantánamo, no recuerdo bien. Un señor que era un preso común, tenía sarna, tenía desnutrición severa, tenía enfermedades asociadas a todas estas carencias, lo sacaron hace 3 meses de prisión para que se muriera en la calle y no apareciera como muerto bajo custodia. Eso es un país en guerra. Eso es un país en guerra. Nos están matando, nos están exterminando hace 60 años. Y a los que pelean con más brutalidad los exterminan. Entonces, lo que hay que tener es conciencia de que esto hay que terminarlo porque estamos en guerra. Es una guerra. Y no es la guerra que quiere la oposición ni la nación cubana. Es la guerra que plantea el castrismo para tener el poder y para seguirnos explotando como nos explota. Entonces, yo no tengo que unirme con nadie. Yo no tengo que hacer concertación. Ahora yo estoy movilizado plenamente contra la dictadura comunista. Y eso es lo que tiene que hacer toda la nación cubana. ¿Está bien? Mario Pentón acaba de anunciar un esbirro comunista que está escondido en Miami, después que el 11J salió en televisión diciendo que se había movilizado porque las personas que salieron a la calle eran violentas, etc. Mario Pentón lo denunció. Probablemente ese esbirro, por cierto, lo denunció porque otra asociación también formidable, que hay que decirla, es la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que está en Miami, fue la que lo sacó, la que señaló a ese esbirro. ¿Está bien? Alguien que a lo mejor no es para nada conocido como un opositor en Miami lo identificó y probablemente fue y le dijo a esta fundación, miren, este señor es un esbirro, mírenlo aquí, y lo denunció. Y ahora se le está denunciando y se está mandando a las autoridades migratorias de los Estados Unidos para que tomen alguna medida. Eso es un hombre movilizado, ese es un señor, un cubano movilizado. Y eso es lo que tenemos que lograr en toda la nación cubana, que todos los cubanos se movilicen de la manera que pueden, como muy bien decía Huerto y como también ha dado a entender muy claramente Manuel Cuesta, de la manera que pueden, se movilicen contra el régimen comunista, sin estar en un partido, sin estar en una organización, porque este régimen tenemos que terminarlo todos los cubanos. Y eso es lo que tenemos que acabar de entender. Todos tenemos que participar en la ultimación de este régimen de oprobio. Y eso está muy claro. O lo hacemos o perecemos, o lo hacemos o vagamos por otras tierras anhelando siempre el país que perdimos. Eso me parece a mí que es imperioso, que es urgente y que en eso yo por lo menos aplaudo a buena parte de la sociedad cubana porque lo ha entendido. Bueno, le voy a dar la palabra a Dao, que lleva un buen rato sin hablar, para ver qué piensa de todo esto de que se ha hablado aquí, de todos estos caminos, de los espacios de acción política, si esto es posible, Claro, si... espero no haberte tomado demasiado tiempo y haberte dejado sin palabras, que no era para nada mi intención. Dagoberto, por ¿Qué favor. pasaste? Te Cogiste escuchamos, 20 Dagoberto. minutos. No hay problema. No hay problema. Muchas gracias, Tai. No hay problema. Solamente voy a ser muy breve porque tengo un compromiso después, pero quisiera solamente compartir con ustedes dos pensamientos, dos asuntos que me ha sugerido
la intervención de Cuesta y la tuya, Boris. Seré brevísimo y así puedo cumplir con otro compromiso. La primera es que Cuesta hablaba de que hay que definir qué acciones, él decía qué acción, pero entiendo que es en plural, qué acciones tienen legitimidad y qué acciones no. Yo creo que hay un consenso en la sociedad cubana de aquel, aunque esté gastado, no importa su vigencia, de aquel pensamiento de José Martí. Dos, que es la dignidad de la persona humana. Toda aquella acción que vaya contra la persona humana, sea represión, fusilamiento mediático, denigración, etcétera, 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 son acciones éticamente inaceptables. Y el otro principio martiano es con todos y para el bien de todos, es decir, el bien común. Toda aquella acción o acciones que vayan contra el bien de la nación cubana porque promuevan el odio, la violencia, la exclusión, creo que son también éticamente inaceptables. Luego tenemos en nuestro bagaje cultural e histórico legitimar en el debate público. Evidentemente nadie va a constituirse juez en el debate público y en las redes y en los medios de comunicación cuáles acciones, hablaría siempre en plural, son éticamente aceptables y o éticamente inaceptables. Y aquí viene la relación entre ética y política. Y en cuanto a al razonamiento de mi hermano Boris, quería precisar que entiendo que el insistir en que estamos en un país de confrontación, incluso ha llegado a llamarle país en guerra, no significa, por lo menos en mi opinión, que vayamos a responder a la confrontación y a la guerra y a la muerte con los mismos métodos de la confrontación, la guerra y la muerte. Porque entonces lo que estaríamos haciendo es haciendo permanente los mismos métodos de lucha. No conozco ningún hombre o mujer que haya luchado en el mundo con métodos pacíficos que no haya estado en una sociedad de confrontación, de represión y de muerte. Yo creo, entiendo bien a Boris, que lo que quiere decir es que no seamos ingenuos, no estamos en el paraíso terrenal, estamos en una situación de confrontación. Pero la tentación de responder a eso con otra confrontación o con actitudes más beligerantes, en mi opinión, sería perpetuar los métodos que ahora mismo sabemos que le hacen daño a la sociedad. Gracias. Bueno, Dagoberto, a ver si te puedes quedar un poquito más. A ver, Boris. Sí, a ver, la gente, por lo menos las personas con las que yo he podido hablar, cuando se habla de este tema, lo que piensan es que tener este tipo de planteamientos es desconocer la naturaleza del régimen. Pensar que algo así puede salir adelante es desconocer la naturaleza del régimen. Ya no se trata de que sea algo que sí es legítimo, que sí, que no, que sí es hacerle huevo. No, 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 sino que piensan que efectivamente eso no puede llegar a ningún puerto y que además la historia lo ha demostrado de innumerables maneras de que cómo ha terminado todo lo que la gente que ha tratado de hacer estas cosas utilizando las vías legales cubanas. Y eso es lo que dicen, no ya, por lo menos con las que yo he hablado, ¿no? Que es parte del desconocimiento de la naturaleza del régimen, criminal del régimen. Boris, ya, no digo, no lo más. Sí, o sea, las dos cosas las voy a responder. El primero es lo de Dow, efectivamente, es como Dow está diciendo. O sea, es sencillamente para no darle la idea de que el cambio va a llevar al país, o sea, que hay un peligro de que caigamos en confrontación saliendo de un espacio, como él mismo planteó, él lo entendió claramente, saliendo de un espacio idílico de convivencia autoritaria sin víctimas o sin fallecimientos o sin desgracia. No, 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 no. O sea, este país está mancillado sistemáticamente. Este país al que sale a la calle lo secuestra, lo golpea y si viene al caso lo mata. Entonces,
se trata de no ir, que es también lo que entendí yo de Dagoberto, o sea, se trata de no ir a un espacio de guerra civil, se trata de no tomar ahora nosotros, o sea, no se trata de un castrismo que no sea conveniente, que es algo que yo noto mucho en algunas personas que escriben en redes, están buscando un castrista, un Castro que les venga bien. No se trata de eso, se trata de una transición hacia la democracia y hacia la libertad, pero salir de un espacio verdaderamente de una confrontación agónica, por no llamarle guerra, pero es exactamente como lo está diciendo Dagoberto. O sea, es no la idea de que vamos a salir de un espacio de paz idílico, de que ponemos en peligro al hacer una transición o al forzar una transición, ponemos en peligro la integridad de la persona humana, porque en realidad por lo menos aquí tenemos alguna. No hay integridad de la persona humana. No es que estemos en las peores condiciones, podemos ir a escalar a peor, está claro, y a eso es a lo que no podemos escalar en ningún caso. Tenemos que hacer una transición con el respeto de la persona humana, y en este caso, por supuesto, no es el respeto de la persona humana de nuestros aliados, sino por el contrario, sería el respeto de la persona humana del castrismo, sería el respeto del contrario, al cual hay que quitar del poder porque hasta el presente se ha conducido como un crimen. Ese es por lo menos el objeto que yo tengo. Y respecto a la segunda parte, o sea, no, a lo que tú has dicho, no, o sea, no hay ninguna otra alternativa que no sea el aprovechamiento, el aprovechamiento de los espacios legales, forzar los espacios legales para que hagan su función, la movilización ciudadana y, digamos, los elementos agónicos de esa movilización para sujetos que realmente ya han llegado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Tomás Núñez Magdariaga, de 60 años, hizo una huelga de hambre de 60 días, porque casi que hizo una por cada año de vida, y salió de la prisión. Ese es un espacio agónico. Los de Guillermo Fariñas, que hace las huelgas de hambre. O sea, es que no hay más formas. O sea, eso lo vamos a repetir. Es un loop que vamos a tener que seguir haciendo por el resto de nuestros días hasta que terminemos el comunismo. No hay otra manera. No hay nada que inventar. O sea, no. Bueno, vamos a dejar espacio a la inventiva, pero los espacios son únicos y así han caído todas las dictaduras. O sea, las dictaduras solo caen o por movilización ciudadana o por forzarlas a que cumplan o cambien el sistema legal o porque se logra que una persona con una acción agónica adquiere un protagonismo extraordinario y movilice a las personas y saque al régimen del poder. No hay otra acción. O sea, todas las dictaduras que han caído a lo largo de la historia han caído por esas vías. No hay nada más nada que ver en eso. O sea, ve a buscar. Decías que en Europa del Este, no, claro, en Europa del Este así fue como cayeron. Así fue como cayeron ellas. Cuando usted vea que un partido comunista se disgrega, cuando usted vea que en un ejército hay un señor que sale y dice no más y no vamos a seguir haciéndolo, no es que de pronto un militar tuvo una iluminación o se le bajó un arcángel y le dijo, ahora tienes que traer la libertad a tu pueblo. No. Es que ya ese ejército no ha podido mantenerse unido frente a la cantidad de latrocinio que le está pidiendo el régimen que lo gobierna por la movilización ciudadana. Por eso cayó Machado en Cuba en el año 35. O sea, el ejército dijo, ya hasta aquí, no vamos a seguir, pero el ejército dijo hasta aquí porque ya por 5 años Machado le había pedido al ejército que matara más allá de lo que eran sus posibilidades. En Cuba eso no ha pasado, porque en Cuba el ejército está mucho más adoctrinado, es un ejército mucho más controlado y con mucho más miedo. Pero el día que eso pase, no es un militar extraordinario, fabuloso, el creador de la nación, no, es la nación cubana la que lo forzó precisamente por estas vías formales de las que estamos hablando. Bueno, me gustaría preguntaros más cosas. Sé que Dagoberto se tiene que ir. Me gustaría preguntaros qué pensáis de los esfuerzos de vertebración que se están haciendo desde fuera. Muchas personas desde fuera piensan, Dagoberto, ya terminamos y ya me despido. Piensan que hay que estar preparados para un posible colapso del sistema, que todo se va degradando y que no estamos preparados, no existe una Un abrazo alternativa, que el para pueblo vos. cubano no hay una alternativa y me hubiera gustado preguntaros qué pensáis de esto, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un honor, un placer teneros aquí y bueno, muchas gracias por lo que hacéis por todos los cubanos, por vuestro trabajo, por vuestra entrega y bueno, desde aquí, en nombre de todos, mi agradecimiento y nada, nos vemos pronto, seguimos en contacto y seguimos empujando. ¿Bien? Muchas gracias, Tai. Un Muchas abrazo gracias muy a los grande para tres. ti. Quedaos por Encantado de ahí, vosotros coincidir no, como no siempre. vayáis, Muchas no vayáis, gracias. no vayáis. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.